Ahí está Mónica también. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Wilson, por acompañarnos esta mañana. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Disculpa el retraso. No, Estaba con unos problemitas de conexión. Le contaba a Wilson más temprano que estamos justo estamos cambiando de sistema, entonces siempre pasa y nos demoramos un poquito también nosotros con el vínculo, con la conexión, y estas son cosas que pasan también en las actividades presenciales, así que no hay nada de qué preocuparse. Estamos todos y todas explorando estas nuevas tecnologías. Yo les quiero agradecer, reitero la presentación y ahora sí vamos a ir comenzando. Quiero agradecerle desde Colombia, ¿estás en Barranquilla, Wilson, o en Cartagena? En Barranquilla. Desde Barranquilla, Wilson Castañeda, quien es director ejecutivo de Caribe Afirmativo, una organización no gubernamental que ha trabajado en el proceso de paz en Colombia muy activamente, que trabaja en el Caribe colombiano, pero que tiene también un impacto su trabajo en todo Colombia, y por supuesto a nivel internacional, organismos internacionales, un compañero de muchos años, organización coorganizadora del Foro de Liderazgos Políticos LGBT, en el que hemos estado participando en varias ocasiones. También desde la ciudad de Madrid, suponemos, nos está acompañando Mónica Silvana González, quien es diputada del Parlamento Europeo, representando a España por el Grupo Socialista y Democrático. SID debe ser Socialistas y Democráticos, ahí nos va a contar un poquito más ella, pero también es secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del Partido Socialista Obrero Español y una aliada indispensable en esta lucha. Y desde la ciudad de Buenos Aires, Roberto Valen, quien es coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina, quien tiene a su cargo de alguna manera liderar la estrategia para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y un poquito vamos a charlar con él en este rato que vamos a compartir. La propuesta hoy, como ustedes saben, el pasado 17 de mayo, fue el Día Internacional de Lucha contra el Homo, Lesbo, Trans y Biodio. Es un día que viene celebrándose, conmemorándose desde el año 1990, año en que la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad del listado de enfermedades psiquiátricas, de desórdenes mentales, y sin duda un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la lucha afirmativa por los derechos del colectivo LGBT+. Esto tiene que ver con la posibilidad de ya no reconocernos en la defensiva, sino pensar derechos y políticas afirmativas que garanticen esa enunciada tantas veces igualdad de todas, de todos y de todes. Entonces, este 17 de mayo toma una relevancia muy importante este año, en su 30 aniversario, en el marco de una pandemia que, como quienes nos siguen en estos ciclos habrán estado acompañando, sabemos que impacta de manera diferencial en los distintos colectivos, especialmente en el colectivo de la diversidad sexual, por las medidas de aislamiento, de cuarentena, por la situación precaria económica y de empleo, por el acceso a los sistemas de salud para personas que viven con VIH o que tienen algunas otras enfermedades crónicas. Y en ese sentido nos parece importante hacer esta reflexión colectiva hoy en relación a cómo estamos transitando este 17 de mayo a la luz de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que probablemente esta pandemia estire un poco la expectativa de cumplimiento de objetivos este tiempo, porque el mundo ha quedado en un parate bastante importante en estos meses, pero también de los desafíos que tienen que ver con la cooperación internacional y con lo que nos deja la post-pandemia, ¿no? Una pandemia que en algunos países está desescalando, que en otros aún estamos de frente al confinamiento, y nos parecía interesante estas tres perspectivas complementarias. Yo voy a invitar a nuestros ponentes a que compartan una primera presentación de unos 8 o 10 minutos como para poder hacer un estado de situación, una valoración, y luego vamos a dialogar entre los cuatro. Y quería empezar, vamos a irnos a Colombia, a Barranquilla, para escuchar a Wilson y la experiencia que están llevando adelante desde el Caribe Afirmativo y cómo ve él en toda la región, con una mirada que va mucho más allá de Colombia, el impacto de este momento para nuestra población. Wilson. Bien, muchas gracias a la Federación y al Instituto de Políticas Públicas LGBT por esta invitación.
Me alegra mucho también encontrarme con mi compañera eurodiputada y mi compañero de Naciones Unidas, y por supuesto con Esteban un saludo muy especial. Como les decía, soy Wilson Castañeda, hablo desde Colombia, y pues ante el título de esta conversación yo quisiera hacer una breve introducción y presentar dos hipótesis. La primera introducción es que esta pandemia ha develado un problema estructural que tienen las personas LGBT, que por la emergencia de los derechos civiles y políticos y la protección de la vida la habíamos dejado en un segundo renglón. Me refiero al bienestar integral de las personas LGBT. Y quiero desarrollar eso en dos hipótesis. La primera es que, particularmente en América Latina, tal como lo refería nuestro amigo de Montevideo, Andrés Scagliola, cuando presentaba el documento de DESCA con la CIDH o con la OEA, perdón, hacía una advertencia. Es una región que tiene como dos realidades. De un lado, es una región con altísimos niveles de violencia hacia las personas LGBT, según informes de Naciones Unidas y el último informe de la sociedad civil presentado aquí en la región. Somos la región en el mundo que presenta mayor prevalencia de homicidios y violencia de la fuerza pública hacia personas LGBT, con números escalofriantes. Tenemos entre el 2014 y 2019 un poco más de 1.600 homicidios a personas LGBT en toda América Latina y el Caribe, con datos muy preocupantes. Brasil ocupa el deshonroso primer lugar con 617 homicidios, seguidos por Colombia con 549 homicidios en el mismo periodo y México con 402 en el mismo periodo, 5 años evaluados por las organizaciones sociales de la región. Pero de otro lado, además de esa gran estela de violencia, somos la región que más ha avanzado en materia legislativa y jurisprudencial en protección de derechos de personas LGBT. Y perfectamente la Federación Argentina puede dar fe de ello por ese liderazgo que ha tenido en la región. Entonces, un poco en ese andamiaje en doble vía, han hecho que cuando en América Latina se pongan sobre la mesa los derechos de las personas LGBT, se pongan directamente para atender a esa emergencia que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la negación de la vida digna que tienen las personas LGBT, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de la vida y los derechos civiles y en ocasiones los derechos políticos. Y esa situación empezó a generarnos una moratoria en lo que tiene que ver con la integralidad de los derechos humanos, es decir, la preocupación por la educación, por la salud, por el bienestar familiar, por la cultura, sin que fuese así de estipulado y así de claro, empezó a pasar a un segundo lugar. Y esta moratoria tiene que ver, de un lado, con la violencia que acabo de indicar, pero con dos factores adicionales. De un lado, en América Latina, lastimosamente por la precariedad de nuestros estados, las conquistas de los derechos humanos han sido escalonadas. Si bien Naciones Unidas ha sido muy enfática, el ejercicio político y la sociedad civil ha sido muy enfática en que los derechos humanos son integrales, un poco nos dejamos llevar por ese asunto de las generaciones de los derechos humanos. Entonces estamos viendo los estados resolviendo derechos civiles, de protección de la vida, y te dicen lo demás después, lo demás más adelante. Y el otro problema de América Latina para que exista esta moratoria es que aún no logramos que cale en la cultura ciudadana el respeto y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Y también tiene que ver con esa dualidad que hay en América Latina. Unos estados que van avanzando en materia legislativa, en materia de políticas públicas, pero una vida cotidiana, una cultura ciudadana que todavía no se permea, y esa cultura ciudadana sí está siendo permeada por discursos antiderechos que están generando oposición a los alcances legislativos y judiciales y de políticas públicas que garantizan esa moratoria. Y básicamente esa moratoria está dada en 5 fenómenos concretos que han sido recogidos muy ampliamente por PNUD. En primer lugar, hay moratoria en el sistema educativo. Todavía en América Latina no logramos que el sistema educativo configure prácticas de inclusión educativa para personas LGBT. Por el contrario, son sistemáticas y lastimosamente crecientes en algunos países, por ejemplo, de Centroamérica, las prácticas de bullying escolar e inclusive el crecimiento de intentos de suicidio
de personas jóvenes LGBT en el sistema escolar. En segundo lugar, la salud. Hay con mucha frecuencia, sobre todo de ONU-SIDA y ONU-Mujeres, llamado de atención, porque sigue muy pendiente todo el sistema de salud, sobre todo lo que tiene que ver con atención del VIH por el sistema de estigma y discriminación, todas las consecuencias de la salud mental, que es de los temas de salud, a mi modo de ver, el que más moratoria tiene en la agenda LGBT. Todavía no entendemos la integralidad de la salud mental junto con la salud física. Y finalmente, todo lo que tiene que ver en materia de salud con derechos sexuales y derechos reproductivos. Se haga un fuerte llamado hacia las compañeras lesbianas y bisexuales. En tercer lugar está todo el tema de la pobreza. Lastimosamente en América Latina se construyó una narrativa de que lo LGBT era una agenda gay, una agenda clase media, una agenda urbana, una agenda ilustrada, y empezó a dejar por detrás discursos claves como la pobreza, la inequidad, la ruralidad. En cuarto lugar está el asunto de seguridad, que podría decirse que es en el que más hemos avanzado, pero ojo, hemos avanzado más en la seguridad y la protección de la vida, pero no hemos avanzado en ese concepto integral de seguridad, por ejemplo, que nos ha propuesto PNUD, de entender que no es solamente de que no me maten, sino que tenga un ejercicio de vida digna. En el tema de familia también se ha tratado de mostrar que hemos avanzado, sobre todo por todo lo que tiene que ver con matrimonio, con poder brindarnos para proteger el bien de los niños y las niñas a tener una familia, pero también la integralidad de los derechos familiares, que es muy endeble en América Latina para las personas LGBT, y finalmente todos los retos que tenemos en materia de género. Entonces, frente a esa primera hipótesis, yo diría que existe la moratoria en América Latina, y hay una segunda hipótesis para terminar, y quiero enfocarme concretamente en los objetivos del desarrollo sostenible, bajo ese lema de no dejar a nadie atrás. Yo creo que la gran diferencia de estas metas a 2030 comparativamente con las metas anteriores es que fue muy claro en el discurso y fue muy claro en el documento también, de que bajo ese lema de no dejar a nadie atrás había que prestar especial atención a las personas LGBT, porque efectivamente en esta visibilidad que ha tenido en los últimos años el movimiento LGBT en todas las regiones del mundo, ha demostrado también las altas falencias estructurales que, repito, volviendo a mi postulado inicial, que la pandemia ha develado o ha quitado un poco el velo y nos ha pedido ver más de frente. Y en relación con los objetivos del desarrollo sostenible, de esas 17 objetivos y 169 metas, hay dos asuntos claves que nos pueden ayudar a avanzar en esa hipótesis para lograr entender ese problema estructural. El primero es que uno hace una lectura en los objetivos de manera estratégica de un gran compromiso por desmontar las prácticas estigmatizadoras hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género. O sea, finalmente, como el mensaje de entender que los objetivos del desarrollo sostenible están generándole un desafío a los estados de transformar toda su estrategia de atención a la ciudadanía, pero tiene que ser una estrategia que deje a un lado cualquier práctica de estigma, porque puede ser muy complicado, pero de otro lado también es consciente el sistema de los objetivos de desarrollo sostenible de que hay una ausencia en los estados a la hora de ofrecer derechos, de protocolos de atención diferenciados, de rutas específicas de acceso a poblaciones históricamente discriminadas y excluidas, como lo son las personas LGBT. Y ahí quiero poner dos ejemplos muy puntuales, el objetivo 3 y el objetivo 16. El objetivo 3, que tiene que ver con acceso a salud y bienestar, donde creo que se han enfilado muchas acciones, sobre todo en lo que tiene que ver con salud sexual, salud reproductiva y salud mental de personas LGBT. Creo que ahí tenemos grandes retos y creo que la pandemia los está poniendo sobre la mesa. Los daños mentales, los daños psicosociales, pero también la debilidad del sistema de salud, por ejemplo, en estos momentos para atender a las personas LGBT, hace un llamado de atención a cómo logramos priorizar esas atenciones en perspectiva de no estigmatización y aplicación de protocolos diferenciados. Y en segundo lugar, en el objetivo 16, yo creo que hace un llamado a cómo estamos entendiendo la seguridad. La vocación de los estados en América Latina para atender a la agenda LGBT es una vocación muy segurística, pero una seguridad enfocada sobre todo en prevenir los homicidios y la violencia del Estado. Pero todavía los estados en América Latina no se han comprometido con una visión de una seguridad integral, una seguridad humana, una seguridad como lo plantea la propuesta del PNUD, que nos permita entender que la seguridad es la garantía de la integralidad de los derechos al servicio de la ciudadanía.
Y ahí quiero cerrar esa última hipótesis con dos posibilidades de acción que creemos en Caribe Afirmativo que pueden ser muy útiles. Primero, la guía reciente que nos compartió el protocolo de San Salvador para hacer énfasis a todo este asunto de desigualdades a través de indicadores. Nosotros, el protocolo es muy enfático en decir, hay una gran oportunidad en América Latina, hay avances, pero también hay un gran reto en América Latina, no se supera la violencia hacia las personas LGBT, pero además hay una gran preocupación en América Latina, están creciendo los discursos antiderechos. En esta combinación de crecen discursos antiderechos, no se reduce la violencia y crecen los compromisos de los estados, es una buena oportunidad para que empecemos a evaluar cómo estamos mejorando la calidad de vida de las personas LGBT en materia integral de derechos. Ese es el gran avance de la guía de aplicación del protocolo de San Salvador, que nos permita ir midiendo esas brechas y poder avanzar en esas brechas. Ustedes saben que para poder medir brechas tenemos un gran reto y es la data. Y América Latina todavía no entiende la importancia de la data frente a derechos LGBT. La poca data que estamos teniendo son data de violencia, casi toda suministrada por organizaciones de la sociedad civil, pero todavía no hay data en integralidad de derechos, en salud, en educación, o son datas muy, muy elementales, o es data que no está actualizada o que no es oportuna y necesitamos que se convierta en herramienta de política pública. Y la segunda idea que nos puede ayudar a fortalecer esa hipótesis de los objetivos de desarrollo sostenible como una estrategia para hacer frente a la violencia sistemática hacia los derechos de las personas LGBT en América Latina, tiene que ver con dos mensajes que yo quiero recoger. Un mensaje que planteó ONU Mujeres en el año 2016, donde hacía énfasis de las desigualdades en la vida cotidiana. En Caribe Afirmativo nos preocupa mucho porque sentimos que los estados están creyendo que el matrimonio igualitario cierra la brecha de desigualdad del movimiento LGBT en América Latina. Y así no lo es, y bienvenido al matrimonio igualitario, y gracias al matrimonio igualitario hemos puesto discusiones muy importantes sobre la mesa, pero yo diría que el matrimonio igualitario no cerró, sino que abrió una puerta de la discusión de la integralidad de los derechos, porque finalmente nuestra sociedad es el matrimonio, es significado de sociedad, y la sociedad necesita integralidad de derechos. Y en ese orden de ideas, el llamado de atención que hacen mujeres, que para Caribe Afirmativo es muy revelador, es demostrar cómo precisamente en la vida cotidiana, en la educación, en la salud, en el esparcimiento, hay una precarización de derechos para las personas LGBT. Entonces, claro, los estados empiezan a mostrar, por ejemplo, que frente al derecho a la salud se están cerrando brechas, pero cuando tú haces la misma lectura en perspectiva del derecho a la salud para las personas LGBT, ves que la brecha no se cierra, sino que aumenta. Igual pasa en el derecho a la educación o en el derecho al trabajo. Entonces necesitamos empezar a hacer una lectura de abajo hacia arriba. Es decir, no nos sirve, por ejemplo, que los estados muestren como buena práctica que en las ciudades capitales de los países de América Latina ya tenemos personas LGBT estudiando en las universidades. Eso es muy importante, pero necesitamos empezar a revisar qué pasa con las personas trans, pobres, en la ruralidad, que no saben leer y escribir. ¿Cómo empezamos de allí a hacer esa medición de incidencia? Y hay otro informe muy revelador que presenta ONUCIDA, que ese está un poco más desactualizado, es del 2014, que tiene que ver con algo que estamos hoy siendo testigos, y es que cuando las políticas no son de largo alcance, podemos tener curvas de alto aumento. Y estoy hablando del VIH. América Latina, sobre todo países como Colombia, Perú y México, empezaron a indicar hacia el año 2017 y 2018 que estábamos ganando la lucha contra la pandemia. Y eso empezó a hacer que el Fondo Mundial saliese de nuestros países y que nuestros países asumieran el compromiso frente al VIH. Claro, nuestros países no tienen la estructura ni la voluntad política del Fondo Mundial y empieza a ser un compromiso muy tímido. Estamos en los últimos años con un aumento de movilidad humana en la región, no solamente por el fenómeno de Venezuela, aunque es muy notorio el fenómeno de Venezuela, y eso empieza a aumentar cifras de prevalencia en VIH en países como Chile, Perú, Colombia, que decían tener ganada la batalla contra el VIH, y empieza una prevalencia mayoritariamente otra vez hacia mujeres trans en trabajo sexual, hacia hombres gays, pero además con un detonante adicional, y es que son personas en movilidad humana, entonces hay retos de pobreza, de miseria, de exclusión,
están fuera del sistema de salud, están en estatus de irregularidad algunos, como lo llaman algunos estados, entonces no permite avanzar con eso. Ese es un poco como el caldo de cultivo que en Caribe Afirmativo creemos que tiene esta moratoria de aplicar los objetivos del desarrollo sostenible en América Latina, pero creemos que la pandemia que ha demostrado o que ha puesto sobre la mesa este verdadero rostro del movimiento LGBT, que es pobre, que tiene una situación alimentaria sin resolver, que está en alto nivel de vulnerabilidad, que está perdiendo su trabajo porque era un trabajo precario, que está quedando en habitacionalidad de calle, un sitio seguro donde vivir, pues le demuestra a los estados y le demuestra a la sociedad que este asunto de la agenda LGBT no está resuelto, que hay que repensarla y que hay que repensarla en perspectiva de los objetivos del desarrollo sostenible que nos permitan entender que necesitamos garantizar integralidad de derechos a la ciudadanía LGBT para que puedan tener una vida plena. Gracias, Wilson, por este aporte tan interesante y tan completo, con muchísima información. Después vamos a volver en un rato ya con algunas preguntas y algunas inquietudes. Ahora nos vamos a ir a Madrid a escuchar a una compañera que no solo desde el activismo ha acompañado, es una aliada del movimiento LGBT y hoy tiene la responsabilidad de vincular al partido que gobierna España con los movimientos sociales, y es muy importante, sino también desde hace algunos meses ya parlamentaria europea, muy implicada en todo lo que tiene que ver con las comisiones de cooperación internacional, la relación con Latinoamérica, con Iberoamérica, y un gusto poder compartir también su mirada sobre este momento. Mónica Silvana González. Muchas gracias, Esteban. ¿Me escucháis? Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, primeramente disculpa por unos segundos que he tardado en conectarme. Muchas gracias por invitarme a este importantísimo evento, donde obviamente tengo el placer de compartir con Wilson, que nos conocemos a través de la Fundación Triángulo de aquí de España, que sé que tienen proyectos con Caribe Positivo y por lo tanto nos conocimos en Ferraz, recuerdo. Un placer conocerte, Roberto Balén, y por supuesto el cariño, el agradecimiento a Esteban de la Federación Argentina de Entidades LGTBI, que siempre estamos en contacto en esta historia constante de compartir de ida y vuelta la situación que viven las personas LGTBI y en concreto los avances y retrocesos que estamos viendo y quizás ahora obviamente afectados por todas las decisiones vinculadas a la tremenda pandemia que ataca al mundo entero, que es global, pero que se ha ensañado con países como España, como Italia, dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Dentro de lo que es Europa. No me quiero robar mucho tiempo, sé que lo más importante es agradecer a los que nos están escuchando, a las personas que están conectadas siguiendo este debate. Sé que hay compañeras, amigas del cuerpo diplomático, tanto de Argentina como de España, que siguen este debate y por lo tanto creo que es importantísimo su trabajo porque los derechos de las personas y en concreto de las personas LGTBI no conocen fronteras y yo creo firmemente en el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es las alianzas para lograr los objetivos. Creo que lo que estamos haciendo hoy es justamente trabajar en vías de ese objetivo, que es el que nos va a llevar a mejorar nuestra sociedad. No me quiero ir por las ramas, gracias a todos los que han hecho posible, y a mí me gustaría comentar dos cosas. Una es lo del informe que se ha publicado estos días justamente por celebrarse el día 17 de mayo, el Día Internacional contra todas las fobias habidas y por haber vinculadas a las personas LGTBI, en concreto, obviamente, más hacia las personas transexuales y bisexuales, que dentro de todo el colectivo creo que son las que están que sufren más en el día a día, no solamente la discriminación, sino la incorporación al trabajo y, en definitiva, condiciones de igualdad. Soy una convencida que no hace falta tener una discapacidad para defender los derechos de las personas con discapacidad, no hace falta ser afrodescendiente para defender, obviamente, la presencia
de colectivos afrodescendientes, y en el caso de las personas LGTBI no hace falta pertenecer a alguno de los colectivos para ser una defensora de estas políticas y llevar desde el discurso de activista, de militante, llevarlo a las instituciones, ¿no? Creo que de nada serviría si seguimos debatiendo entre nosotros si no somos capaces de ponerlos en resoluciones en el Parlamento, de ponerlos en leyes que mejoren la vida a todos. Coincido plenamente con toda la intervención de Wilson en su introducción, y como le decía, me gustaría comentarle dos cosas. Una es el informe que se presentó por la Agencia de Derechos Fundamentales, la famosa FRA de la Unión Europea, la pasada semana, denominada Un largo camino por recorrer para las personas LGTBI. Es una encuesta que se hace en más de 140.000, son estudios bastante serios, ¿no? No solamente por quienes los hacen, sino porque la forma de recolectar los datos es muy concienzuda. Se hace en todos los países miembros de la Unión Europea, en los 27 Estados miembros, más el Reino Unido, que como todavía no se habían ido, estaba dentro de la base de campo, Macedonia del Norte y Serbia. Por lo tanto, da una foto, ¿no? Y este informe sale una vez al año, da una foto real de lo que pasa en la Unión Europea con los derechos de las personas LGTBI, y deciros que este informe, por supuesto, tiene sus luces y sus sombras, pero no nos da nada positivo de que se haya mejorado. Sí, en percepción, uno de los datos que dice este informe es que el 70% de la sociedad europea en general, de estos 27 Estados miembros, más el Reino Unido que se acaba de ir, Serbia y Macedonia del Norte, que son uno de los países que está, digamos, a la espera de poder entrar en la Unión Europea, en ser un Estado miembro. Como digo, es un estudio bastante serio de 140.000 personas LGTBI que son entrevistadas, pero igual que es positivo que hay una mayor percepción de que la sociedad es mucho más tolerante, aunque no me guste la palabra, pero el informe lo dice así, tolerante hacia la diversidad sexual y de género de la sociedad europea en general, los problemas reales siguen estando ahí, ¿no? Y siguen estando ahí que, por ejemplo, 6 de cada 10 evitan tomarse de la mano en público con sus parejas. Tanto esto pasa con parejas de chicas, con parejas de chicos, o sea, no hay una diferenciación en concreto que a las chicas le cueste más darse la mano en público que a los chicos, que 2 de cada 5 encuestados dicen que fueron acosadas en el año anterior a la encuesta. Ataques, que hay 1 de cada 5 personas trans e intersexuales que fueron atacadas físicamente. Esto, por supuesto, es duro decirlo, pero a mí me gusta siempre decir que cuando hablamos de derechos fundamentales, hay como 2 velocidades en Europa, ¿no? Que no pasa en otros temas, por ejemplo, en infraestructura, en desarrollo, no pasa, pero sí en derechos fundamentales, ¿no? Está la Europa de los estados, digamos, de los más antiguos, de los más consolidados, y luego está la Europa de Polonia, de Hungría, de los que se fueron incorporando a la Unión Europea, que la realidad es totalmente distinta. Y el caso fundamentalmente de Hungría ahora es lamentable, el retroceso que hay y que está dando debate a sanciones de la Comisión Europea, y no hay pleno tras pleno en el Parlamento que no hablemos de la situación de Orbán y de todo el quiebre de derechos que está habiendo en ese país, y que estamos impulsando día a día de que no se permita eso dentro del seno de la Unión, que justamente uno de los valores fundamentales, uno de los valores constitutivos de la Unión Europea es los derechos humanos y el garantizar la plena inclusión de las personas independientemente de su etnia, de su credo, de su orientación sexual o de su identidad de género, ¿no? Como digo, este informe habla de que la situación no es para nada alentadora, que sí es verdad que se avanzó en legislación, pero con la legislación sola no basta, y que la percepción de las personas siguen denunciando que efectivamente no ha mejorado mucho en los últimos años. Y fundamentalmente llama la atención en lo que tiene que ver con el marco legislativo, en poder dotarnos, más allá de la ley de matrimonio igualitario, que todavía hay países de la Unión Europea que no lo tienen, de poder dotarnos de directivas o leyes, que son Estados miembros, de igualdad de trato en general y en concreto hacia las personas LGTBI, ¿no? A mí me parece muy importante que lo que dice el informe es que llama
a que cuanto antes se destrabe esta directiva europea de no discriminación, que está bloqueada por el Consejo. Como sabéis los que nos estáis escuchando, en la Unión Europa tiene 3 grandes instituciones: el Parlamento, el Consejo y la Comisión. El Parlamento, como somos la entidad elegida democráticamente y que representamos directamente a los ciudadanos, siempre vamos por delante y siempre pedimos más, pero casi siempre estas cosas se frenan en el Consejo, o sea, se frenan por los presidentes de los Estados miembros, en que no todos coinciden con obviamente ampliar las libertades. Y lo segundo que quería comentarle, bueno, concreto lo que queremos es que se destrabe esta directiva que lleva años bloqueada por el Consejo y en concreto por algunos países, algunos presidentes, como siempre son los mismos, Polonia, Hungría, los que no reconocen el matrimonio igualitario ni ninguno de los avances que hubo en este tiempo y que son los que siguen frenando. Y después está obviamente la Europa de la que sí respeta y de la que goza de mucho más libertades, que nos sentimos orgullosos de que así sea, ¿no? Decir que hay una comisaria, Helena Dalli, la comisaria nueva, digamos, que lleva 6 meses, que es muy potente, que está muy comprometida. Ella es maltesa e hizo posible en Malta, un país insular, muy pequeñito de esta Europa mediterránea, pero sin embargo muy conservador en su contexto social, y ella como ministra en su momento de igualdad hizo posible el matrimonio igualitario y ahora es comisaria europea. Por lo tanto, hay muchas expectativas puestas no solamente de la comunidad LGTBI, sino de la comunidad afrodescendiente, de la comunidad con discapacidad, etcétera, etcétera, en destrabar todas estas directivas bloqueadas. Y lo segundo que me gustaría compartirles, el reto que tenemos por delante, yo creo que es, como ya había dicho Esteban, participo en la Comisión de Desarrollo, Development en inglés, con las siglas dicen DEVE en inglés, y es la comisión encargada de por dónde van los dineros de la Unión Europea para lo que se llaman ahora el partenariado, ¿no? Que es la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, en este nuevo concepto de que no es donante-receptor, sino que somos socios para atajar de alguna forma los grandes problemas de pobreza del mundo, y en concreto yo creo que lo que tendríamos que buscar es justamente desarrollar este objetivo 17 de alianzas para lograr objetivos y poder, en el caso de lo que son la ayuda oficial de cooperación al desarrollo para América Latina, que estamos peleándola día a día porque estamos en medio de la redefinición de los dineros generales de la Unión. Se está negociando en este momento el marco financiero plurianual, que es como el presupuesto de toda la Unión Europea. De ello va a depender el famoso INDICI, que es por una sigla en inglés que significa el nuevo instrumento de cooperación al desarrollo, que viene a unificar todos los documentos anteriores. En años anteriores había un documento para África, un documento para América Latina, un documento para vecindad, y ahora se unifica todo en este nuevo instrumento de cooperación. Es algo nuevo que obviamente se pone en marcha a partir de los próximos años, 21-27, y yo creo que en esto es muy importante. Estamos en un momento decisivo por dónde va la cooperación al desarrollo, y es muy importante que creamos alianzas. ¿Por qué? Porque el trabajo que realizáis vosotros en Argentina, en Colombia, en los diferentes países, la cooperación ahora en este concepto de partenariado no la va a decidir tanto desde Europa, sino que la van a decidir los propios países en una mesa que se llama Mesa Acuerdo País, ¿no? Que si queréis luego ampliar esta información con los respectivos personas que trabajan en cooperación al desarrollo de es ahí donde hay que incidir y es ahí donde hay que meter sacar dineros, y lo digo directamente, para poder no solamente sensibilizar a nuestra población de origen, sino que con los dineros europeos de la ayuda oficial de desarrollo se financien estas cosas. Está muy bien hablar de carreteras, hablar de puentes, hablar de muchas cosas, por supuesto. No digo que el desarrollo tenga que ser solo esto, ¿no? Pero digo que incluyamos las políticas LGTBI en financiación a través de la cooperación al desarrollo, o lo que ahora se llama partenariado, y que vamos a tener menos poder de alguna forma desde Europa, y sino que se van a respetar más las prioridades que cada país establezca.
Nada más, creo firmemente que el proyecto Eurosocial, que Esteban y los demás compañeros lo conocen, que es a través de que ya se están financiando algunos proyectos en Latinoamérica, estamos luchando para que tenga más fondos, para que se refuerce Eurosocial, que se extienda a más países, y es un proyecto que funciona, y estamos dando todo de sí, al menos lo que es los representantes españoles y los socialistas españoles, para que estas cuestiones estén, no solamente que estén en la agenda, sino que se lo dote de la financiación adecuada. Muchísimas gracias, y me parece que lo corto ya para poder dejar espacio a las preguntas y poder generar un debate. Gracias, Mónica, muchísimas gracias por este aporte. Ahí nos está pidiendo la gente el informe, después lo vamos a circular. Y agradecer también que nos están mirando en este momento Flavia Macencio, quien es presidenta de la Federación Argentina LGBT, le mandamos un beso grande. También a Marcela Romero, referente, líder trans de América Latina, referente de la RELAC Trans, y a muchísimos compañeros y compañeras que nos están viendo desde provincias de Argentina, pero también desde Venezuela, desde Colombia, desde España, desde muchísimos lugares. Y este video obviamente va a quedar grabado, editado en las páginas nuestras, y también para que podamos compartirlo. Y ahora nos vamos a escuchar a nuestro tercer invitado, a quien le agradecemos especialmente que haya aceptado esta invitación para compartir con nosotros hoy el panel. Roberto Valen es coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Hace algún tiempo ya hemos compartido alguna actividad a finales del año pasado sobre infancias trans, y la verdad es que con una mirada muy amplia en relación a la inclusión del colectivo LGBT+, así que también es importante que las agencias de Naciones Unidas, que son las encargadas de monitorear y trabajar junto a los gobiernos y la sociedad civil, que se plasmen esos objetivos de desarrollo sostenible en cada acción cotidiana, nos pueda brindar su mirada y su visión. Así que te agradecemos, Roberto, y te escuchamos atentamente. Bueno, ante todo, es un placer, Mónica, Silvana, y también Wilson Castaneda, estar con ustedes. Es muy interesante lo que han dicho. Debo decir que Wilson Castaneda tenemos una perspectiva muy similar respecto a lo que se ha hablado sobre los ODS. Entonces voy a bajar un poco el tono al respecto, porque Wilson lo dijiste mucho mejor de cualquier coordinador residente en la región. Entonces te quería agradecer por esto, y es bueno que llegue de tu parte este tipo de información y también de análisis. Y me permitan también agradecer muchísimo a Esteban Paulón por la invitación a participar a este evento, a esta conversación. Esteban, de hecho, yo no soy más un novato, ¿no? Cuando nos vimos la última vez, yo decía que hace poco que llegué en el país, entonces puedo esconderme detrás de la ignorancia. Este punto son 7 meses y pico, de los cuales 2 meses bajo confinamiento. Entonces es muy extraño de estar bajo confinamiento también. Quisiera agradecer también al Instituto de Políticas Públicas LGBTI+, o Plus, o Plus, ¿no? Y también quisiera remarcar que, bueno, no pudimos ¿no? hacer este evento el 17 de mayo, pero es bueno porque ¿no? El Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia es celebrado ese día, pero yo pienso que hasta que tengamos un mundo en el cual la normalidad que debería ser de no juzgar a quién ama a quién, o quién debe amar a quién, o sea, esto ¿no? Es romper con este silencio, es fundamental. Y ojalá que no se deban festejar días internacionales de la homofobia, bifobia y transfobia en el futuro, porque simplemente va a ser muy natural de entender que ¿no? la gente es muy fluida en su relacionamiento, y que no quiere ser encajada en cajas chicas o estancas, ¿no? La comunidad LGBTI es una población con, así como se ha dicho muy claramente, con mayores índices de discriminación, desafortunadamente, aún en un continente como América Latina, donde hubo muchos
avances, pero vemos que movimientos antiderechos, no solo en Europa, pero también en América Latina, el Caribe, ¿no? Y en otros continentes están tomando mucha fuerza y hay que contrarrestarlos porque es simplemente inaceptable que a una cultura del amor, una cultura de la apertura, ¿no? se le esté dando golpes así fuertes de parte de una cultura, ¿no? De la falta de respeto. Y claramente el acceso a derechos sociales, culturales, políticos, civiles, ¿no? Son claves. El tema de los derechos a la diversidad sexual, diversidad de géneros, es un tema de derechos. Y Mónica, Silvana, te lo dijiste muy bien, o sea, deberíamos ser todas y todos partes del movimiento, uno no debe pertenecer al movimiento porque es hetero, o porque es homofóbico, o porque es bifóbico, o porque es transfóbico. Uno debería no ser homofóbico, bifóbico, transfóbico y relacionarse simplemente porque es parte de este movimiento, ¿no? de acceder, ¿no? a la propia sexualidad, al propio género y de interpretarlo uno mismo sin que se venga interpretado por otros. La Agenda 2030 claramente toma una relevancia en este contexto. Hablamos de temas, pues cuando hablamos de ODS a veces parece algo de muy metafísico, ¿no? Que llega desde, no sé, de Ginebra, Nueva York. Son temas fundamentales que nos atañen a todos, son temas relacionados con acceso a una educación de calidad, ¿no? Salud, vivienda, justicia, todos elementos que vos, Wilson, nombraste muy bien. Entonces, aquí la agenda de no dejar a nadie atrás es fundamental, es fundamental. Y hay que mencionar que la Agenda 2030 y los ODS es una agenda global, es una agenda a la cual no solo han adherido Estados miembros, pero han adherido constituencies, grupos de representativos como sindicatos, gremios empresariales, sociedad civil en su conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que ponerle el acento a esta universalidad de esta agenda y al hecho de que no es una agenda a la cual se le está dando un enfoque, digamos, nacional, es un enfoque de sociedad, es un enfoque integral y los derechos de la población LGBT en este contexto son claves, ¿no? Particularmente cuando hablamos de servicios de salud, el estigma y la discriminación, porque aquí también lo hemos enmarcado con el tema del COVID, ¿no? Hay que prestarle mucha atención, ¿no? Los prestadores de salud claramente necesitan asegurarse que el estigma y la discriminación no sea parte del esquema y de los protocolos. En Argentina hay que decir que hay mucha más apertura que en otros países en la región, pero digamos este faro latinoamericano tiene que ser emulado alrededor de la América Latina y también de otros continentes. La falta de servicios de salud que atiendan a necesidades específicas al género y a la orientación sexual hacen de manera tal que estos servicios orientados a suplir las demandas insatisfechas de salud sexual y reproductiva, ¿no? De mujeres lesbianas o hombres, proceso de armonización en la población trans, hay que también ahí ponerle el foco, ¿no? Hay que ahondar y el trabajo que se ha hecho en Argentina, que es un trabajo pionero que yo pienso que debería Argentina exportar en relación a la sexualidad, ¿no? y a las niñeces trans, es también un tema al cual debemos verdaderamente impulsar. Entonces, el ODS 3, salud y bienestar, claramente es clave. La dimensión de seguridad, y claramente
¿no? Las personas LGBTI viven muchísima violencia asociada a prejuicios por tener una orientación sexual o una identidad de género diferente. Una locura, pero es así, ¿no? Y las respuestas a estas violencias por parte de las autoridades muchas veces son tardías, a veces no son parte de la prioridad, y yo pienso que las sociedades mejores, los estados mejores, son los estados y las sociedades que se focalizan a los derechos de minorías y a las y los que están dejadas y dejados atrás, porque haciendo eso de esa manera se va a asegurar también que la calidad de la prestación de servicios, que nosotros otra cosa que derechos humanos, se puedan profundizar y que la discriminación contra varios grupos poblacionales se puedan derrotar, ¿no? Y hay un tema también aquí de discriminaciones concéntricas que se profundizan, ¿no? Particularmente cuando hablamos de poblaciones, por ejemplo, trans o LGBTI en general, y lo vemos desde una perspectiva de afrodescendientes o de grupos poblacionales pobres o grupos poblacionales que viven en villas o en villas miserias, así como se llamaba en algunos años atrás en Argentina. Todo esto se tiene que tomar muy seriamente y la problemática está claramente plasmada en el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Es importante también incluir de manera mucho más efectiva a la población LGBT en los ODS, ¿no? En el marco también de los trabajos de los estados y de los informes que se presentan. Esto es clave. El Estado argentino va a estar presentando su informe voluntario, el segundo en poco tiempo, y yo pienso que ahí va a ser clave y necesario conocer cómo la población ¿no? se refleja, los datos relacionados a la población LGBTI y cómo las políticas y en las esferas de salud, educación, empleo, ¿no? Y seguridad también, seguridad humana, no seguridad más, digamos, en el sentido duro de la palabra, ¿no? Entonces, la población claramente LGBTI que ha logrado muchos avances en exigir y reivindicar sus derechos. Ahora mismo, como decía, ¿no? hay problemas también, hay un movimiento antiderechos y ahí hay que ponerle un poco el acento. Hay todavía 72 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. 26 de estos incluyen penas que van desde 10 años hasta la cadena perpetua y 7 incluyen la pena de muerte para aquellos que participan en actos del mismo sexo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema fundamental, hay que hacer mucha presión e influencia en relación a países como Arabia Saudita, Mauritania, Sudán, Irak, Yemen y otros. Y hay todavía, además del hecho, ¿no? de que es claro que no debería haber terapias de conversión. Todavía hay terapias de conversión que siguen siendo legales en algunos de estos países, ¿no? No podemos quedarnos en silencio ante estas injusticias cometidas contra poblaciones LGBTI y debemos claramente alzar nuestras voces para fomentar mucha más inclusión, mucho más respeto. Y no es un tema de tolerancia, porque la tolerancia, detrás de la tolerancia hay un problema de intolerancia, es un problema de respeto y de abrazar la diversidad como hecho muy natural, ¿no? Es una temática que no deberíamos ni siquiera estar hablando, pero todavía es necesario. Entonces, no dejar nadie atrás, claramente, el sistema de las Naciones Unidas, con gobiernos, sector privado, academia, comunidad en general, sociedad civil, aborda las desigualdades que enfrentan las poblaciones LGBTI, en particular apoyando los esfuerzos para fortalecer los marcos normativos, políticas y programas que respetan los derechos humanos, y nosotros claramente reiteramos nuestro compromiso como individuos y también colectivo de Naciones Unidas a un mundo más inclusivo. La respuesta al COVID-19 en América Latina y
y el Caribe debe respetar claramente los derechos humanos, ¿no? Y no aumentar el estigma de la discriminación. Quisiera también probablemente decirle que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha sido muy vocal al respecto, a la temática relacionada con la relación entre pandemia, COVID y los derechos humanos, y al respecto dijo, y aquí abro comillas, hemos visto que el virus no discrimina, pero sus efectos sí sacan a la luz las profundas diferencias en la prestación de servicios públicos y las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a ellos. Tenemos que asegurarnos de que se aborden adecuadamente en la respuesta socioeconómica. Ustedes saben que el secretario general ha lanzado varias líneas de acción a nivel humanitario, a nivel de abordaje de la temática COVID desde una perspectiva sociosanitaria, pero también de salud, y también desde una perspectiva de la necesidad de amortiguar los impactos socioeconómicos. Entonces, en esta línea, las agencias y fondos del Programa de Naciones Unidas nos articulamos en acciones y estrategias que estamos elaborando, y vamos a estar también ahondando en consultas. Estamos ya trabajando con el gobierno al respecto, y yo considero que es fundamental que particularmente, Mónica Silvana González, hablabas de cooperación internacional. Es interesante que todavía la cooperación internacional, en un mundo en el cual hemos dicho claramente, y lo estamos diciendo muy de seguido, que la cooperación no debería ser dirigida y teledirigida por un concepto de promedios. Hay desigualdades profundas en Argentina, así como lo hay en otros países latinoamericanos, que son países de renta media alta, países también de renta baja, son países, digamos, graduados, ¿no? De high income, así como se dice, pero son países donde adentro de estos países hay desigualdades y vulnerabilidades fundamentales y claras. Son países como Argentina, por ejemplo, donde el presupuesto de la Unión Europea y de los países miembros, así como de otros países que son ajenos a la Unión Europea, no articulan recursos de cooperación. Los recursos de cooperación son sumamente mínimos. Son países como Argentina, donde un país de 4 millones de habitantes, hoy por hoy, dado el COVID, que se suma y profundiza los problemas estructurales de Argentina, se está dando a servicios alimentarios. En África y en el Medio Oriente lo llamamos ayuda alimentaria de parte del Estado a 11 millones de habitantes, 20% de la población. Era 8 millones de habitantes antes del COVID. Y el año pasado, a finales del año pasado, era 5 millones de habitantes. Se está profundizando la pobreza, se está profundizando de manera muy aguda, el desempleo es agudo. Argentina tiene un marco fiscal y las reservas que está muy estrecho. Las reservas del Estado se han reducido del 50% entre el año pasado y este año. El país se está endeudando para poder responder a la necesidad de amortiguación de los efectos socioeconómicos del COVID hacia su gente. Entonces, estamos en situaciones en las cuales el secretario general y los Estados miembros dicen que estamos todos en la misma olla, lo que quiere decir que si Italia y España han recibido recursos y apoyo de Cuba y de China, y New York ha recibido apoyos directamente de China, países como Argentina, aunque es un país G20, tiene una realidad que es la que es. El Fondo Monetario Internacional, Mónica Silvana, ha dicho claramente que la deuda es insostenible. El presidente de Argentina ha dicho que la deuda es insostenible, pero el país se ve obligado a incurrir a recursos de apoyo humanitario. Yo pienso que también
se debería hacer abogacía a nivel de la Unión Europea, disculpa que te estoy tomando como blanco, pero eso es positivo, se debería hacer una incidencia para que de hecho las respuestas humanitarias sean respondidas por fondos humanitarios. Quisiera felicitar a ECHO, que se ha movilizado a inicios de este año para apoyar a niñas y niños y comunidades indígenas en Salta, en un contexto donde en un periodo de 3 meses han muerto 10 niños y niñas. Yo trabajaba antes de venir en Argentina, antes del 16 de septiembre del 2019, trabajaba en los territorios ocupados palestinos y te aseguro que en 8 años y medio, en 2 vueltas que tuve ahí, nunca he escuchado la muerte de un niño o una niña por desnutrición crónica o por hambre de agua. En Argentina, en Salta, lo he escuchado. Yo pienso que esta respuesta humanitaria que hizo ECHO hay que amplificarla a nivel masivo en América Latina y hay que empezar a analizar desde los ejes de análisis que desarrollan análisis humanitarios, mucho más los países de renta media. Países de renta media como Jordania reciben recursos importantes, o países en Medio Oriente, o países en el sur asiático. Países en América Latina necesitan los mismos recursos y no más ahora. Repito, 11 millones de personas están teniendo acceso a comedores alimentarios o alimentación o apoyo de servicios alimentarios o ayuda alimentaria en Argentina es una manifestación de un problema que es muy grave y que hay que ponerle el acento. Y yo, conjuntamente con las y los coordinadores en Chile, Uruguay, con los cuales hablaba ayer de este tema, Paraguay, Brasil y otros países a nivel latinoamericano como Ecuador, que tiene una problemática enorme en relación a su deuda, o Argentina, que está en una situación donde se ha hablado ya de default técnico desde su deuda, se necesita ponerle el acelerador a que verdaderamente estos países puedan continuar con sus políticas públicas de protección social y fortalecer la articulación de un sistema económico productivo integrado a nivel regional y mundial. Y esto tiene que ver con la discusión que estamos teniendo hoy. Muchas gracias de nuevo por este espacio. Gracias, Roberto. Muy potente el mensaje, más allá de lo que implica y atañe al colectivo LGBT, así que te agradecemos esta participación. Les digo que hay muchísimos mensajes, comentarios, voy a leer algunos y también aprovechar para saludar a la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans de la Federación y a todas las secretarías de la Federación que están acompañándonos. También personas que nos hacen llegar mensajes que esperemos que esto pase para noviembre, que nosotros tenemos nuestra Marcha del Orgullo. Me parece que este año las marchas van a ser más bien virtuales, ¿no? Ya España inaugura la modalidad en las próximas semanas con el orgullo madrileño, que es el más grande del mundo, que será este año virtual. Creo que vamos a pasar un tiempo hasta que volvamos a encontrarnos en las calles. Algunos comentarios en relación a cuestiones que se han conversado. Alex Dorado Nájera desde México nos dice que hay una corriente ultraconservadora con discurso LGBTI fóbico encuadrado en el auge de ciertas iglesias evangélicas en Centroamérica y Brasil, que tienen un espacio que impregna, ¿no?, al discurso político. ¿Hasta qué punto es un peligro para los derechos humanos y cómo contrarrestarla cuando se mezcla la política y la religión? Un tema de enorme actualidad que hemos abordado en estos diálogos estos días. Kurt Frieder, un compañero de Fundación Huésped, de aquí de Argentina, con una trayectoria muy reconocida, nos dice que la perspectiva para los ODS 2030 en general y especialmente para la población LGTBI en tiempos de una inédita pandemia, además de incierto, no es bueno. Nos esperan tiempos difíciles que lamentablemente afectarán a las poblaciones más vulnerables y bueno, agradece la posibilidad de este diálogo de carácter global. También había alguna participación en relación a algo que comentó Wilson sobre los protocolos específicos que en algunos países de la región han implicado algún riesgo para
para los derechos del colectivo, ¿no? Pensando en algunas medidas de pico y género que se aplicaron en ciudades como Bogotá, en Panamá, en Perú, que tuvieron alguna cuestión en relación a violencia institucional y discriminación sobre la población trans, y en otros países donde se han dado situaciones similares, aunque no hay medidas de este tipo. En principio me gustaría que sobre estos comentarios, el tema del avance de los discursos de odio vinculados a instituciones religiosas, también cómo trabajar en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con protocolos que debieran garantizar los derechos de la población LGBT, que esto no termine estigmatizando, discriminando, y bueno, cuál es la perspectiva que ven para la población o qué posibilidades hay. Después también me gustaría escuchar a Mónica profundizar un poquitito más en las posibilidades de la cooperación y este llamado tan importante que está haciendo Roberto. No sé si quieren hacemos una ronda más breve para algún comentario sobre esto, en el orden en que veníamos hablando. Wilson, si querés arrancar vos. Bien, muchas gracias. Yo creo, voy a empezar por el comentario referido a lo que indiqué. Cuando pienso en protocolos y en rutas de atención, estoy pensando en perspectiva de derechos. Y es protocolos o rutas de atención que logren dos objetivos. Primero, transformar la estructura del Estado, porque ahí entiendo un poco el comentario de Claudia. Creo que esto tiene que ver más no son protocolos de atención que termine siendo marginal. Entonces llega la ciudadana trans al servicio de salud y le dicen, no, mire, es que a usted la deben atender es allá, su protocolo es este, su servicio queda por allí, entonces revictimizamos a la persona. Yo creo que los protocolos deben tener dos características. Primero, deben transformar las estructuras estatales, transformar el sistema de salud, transformar el sistema educativo, es decir, protocolos para transformar la estructuras que sean amigables con los derechos humanos. Por supuesto, el peor ejemplo es lo que ha pasado en la pandemia en América Latina, en Perú, Panamá y Colombia, donde como una respuesta a atender la salida de los ciudadanos en el aislamiento, crearon protocolos estigmatizantes saliendo por hombres y mujeres y las consecuencias que eso tuvo sobre las mujeres. En Colombia ya se ha levantado, se tardaron casi un mes para levantarlo, se aplicó solo en 3 ciudades, Cartagena, Barranquilla y Tuluá, y en ese mes encontramos más de 25 agresiones hacia compañeras trans por la fuerza pública y por ciudadanos particulares que fueron documentadas por la red comunitaria trans, que hace parte de la red La Trans y que creo que notifica eso. Quiero brevemente, como nos indicaba Esteban, referirme a lo siguiente. Me preocupa mucho el futuro de la cooperación. Y lo digo, coincido con Roberto y con Mónica que la cooperación tiene grandes retos en materia humanitaria. Y digo, me preocupa porque históricamente en América Latina la cooperación humanitaria ha estado de manos de instituciones que niegan los derechos de las personas LGBT. Estoy hablando de muchos cuerpos religiosos, muchos cuerpos eclesiásticos, y no es una discusión contra las iglesias ni contra los cuerpos religiosos, sino que necesitamos que esa cooperación humanitaria venga amarrada de un compromiso de respeto y reconocimiento de derechos. Porque nos puede pasar lo mismo que nos pasa con la atención en temas de movilidad humana, que quien se apuesta en las fronteras, sobre todo estoy hablando de la frontera de Brasil con Venezuela y la frontera de Colombia con Venezuela, son grupos de pastoral social de la Iglesia Católica que tienen muy buena infraestructura en materia de atender la movilidad humana, pero que carecen de un reconocimiento de derechos, por ejemplo, las compañeras trans, y terminan siendo revictimizadas. Entonces creo que efectivamente la cooperación tiene que replantearse, yo coincido con Roberto, tiene que mirar la particularidad de los territorios. América Latina es una región muy desigual. Las ciudades capitales no avanzan igual que el resto de los países y la cooperación a veces copia esa lógica. Entonces mira indicadores, por ejemplo, de la ciudad capital, y si la ciudad capital avanza, entonces ya está avanzado el indicador, y no es así porque nuestras realidades de asimetría son muy fuertes en la región, y creo que ese es el reto de la cooperación humanitaria, una cooperación humanitaria que incluya y reconozca a las personas LGBT, pero que además sea una cooperación humanitaria que entienda las particularidades del territorio. En segundo lugar, quiero referirme a esa dicotomía de desarrollo que indicaba muy bien Mónica, que creo que justo estaba pasando en América Latina cuando llegó la pandemia, y es pensar que el desarrollo es sinónimo de infraestructura y no calidad de vida digna. Y efectivamente hoy tenemos una gran demanda de los sectores empresariales pidiendo auxilios a los estados
porque toda esa inversión en desarrollo está puesta en jaque. Yo creo que esta es una oportunidad y un reto para la sociedad civil de que presionemos a los estados cuál es la concepción de desarrollo que estamos teniendo. Si seguimos creyendo que el desarrollo es vías, es infraestructura y no calidad de vida para la gente, pues lo que va a pasar a la vuelta de 10 años no solamente es que no vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que coincido con la persona que hace la pregunta, están muy difíciles de lograr, sino que podemos agudizar la pobreza y la inequidad. En tercer lugar, creo que sí, urgente desagregar la sigla LGBT. Aquí hay una mayor emergencia hacia las compañeras y compañeros trans y en otros sectores, sobre todo en tema de salud, hacia las compañeras lesbianas y bisexuales. En la ciudad donde yo vivo, que se llama Barranquilla, que es una ciudad pequeñita, bueno, pequeñita, de 2 millones de habitantes, la primera semana del aislamiento social fueron asesinadas 2 mujeres lesbianas y una mujer trans en su casa. Entonces, la casa no es sinónimo de seguridad, sino de inseguridad. Y muchas personas nos escriben y nos dicen, debe acabarse el aislamiento porque estoy en riesgo en mi casa. Entonces, yo creo que hay que desagregar la sigla porque un poco la realidad de la pandemia está mostrando también las particularidades dentro del movimiento LGBT y hay que cerrar filas y ser muy solidarios, sobre todo con las compañeras y los compañeros trans, lo digo desde mi situación como un hombre gay, porque efectivamente hay unas necesidades más fuertes, unas necesidades estructurales que tenemos que superar. En cuarto lugar, me parece clave, y finalmente me parece clave esa pregunta de la relación política y grupos antiderechos. Los grupos antiderechos no son nuevos, ni están solo en América Latina. Lo que pasa es que América Latina, por la realidad política que estamos viviendo como la región, se convirtió en un lugar ideal para el fortalecimiento de los grupos antiderechos. Lo digo con discursos como el gobierno de El Salvador, como el gobierno de Brasil, como el gobierno de Perú, como el gobierno de Colombia, donde los grupos antiderechos han encontrado que quienes están hoy regentando el poder son partidos de derecha o partidos que no tienen interés en la agenda de los derechos humanos y es un lugar ideal para ellos politizar su discurso antiderechos. Entonces, por supuesto, compartimos esta situación con Europa del Este, con África y con Asia, pero creo que la particularidad de América Latina es que el discurso ha encontrado mucho éxito en los escenarios políticos, en los escenarios donde se toman las decisiones. Ese es el gran reto que tenemos de América Latina. Como decía la persona que nos escribe desde México, efectivamente hay un gran riesgo, sobre todo en Centroamérica, sobre todo en el Caribe anglófano, y es que los grupos antiderechos no están presionando al movimiento LGBT en la calle, no lo están presionando en los debates, sino que lo están presionando de manera muy ejecutiva, tomando decisiones con la clase política que afectan la continuidad de nuestros derechos. Y yo quiero terminar con esa frase del mensaje de Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando empezó la pandemia, que decían, la pandemia no discrimina, pero sus efectos sí. Yo la ampliaría más y diría, la manera como estamos construyendo democracia y sociedad en América Latina no discrimina porque todas nuestras políticas son políticamente correctas, todos nuestros países tienen leyes antidiscriminación, pero los efectos neoliberales, los efectos capitalistas, los efectos cosificantes de esta forma de hacer política sí discriminan. Y yo creo que la pandemia es un llamado de atención, un semáforo en rojo para decirle a la clase política de América Latina, no basta con tener normas antidiscriminación, no basta con tener políticas públicas que protejan a los grupos históricamente discriminados. Necesitamos acciones estratégicas y contundentes que transformen esa estructura desigual que hemos naturalizado en América Latina. Y si bien esto no lo trajo la pandemia, ya estaba, creo que la pandemia está mostrando sus efectos más perversos. Gracias, Wilson. Le mandamos un saludo también a José Mari Núñez, que nos está viendo desde España y nos manda un saludo también. Y desde la Ciudad de Buenos Aires, Defensores de Buenos Aires también, muchísima gente viendo este diálogo y seguramente lo verán después. Mónica, estás ahí al borde con la conexión, me parece. Vamos a tratar de hacer esta vuelta y poder hacer el cierre con todos nuestros ponentes. Escuchamos. A ver, ahí. Hola. Ahí va. Hola. Perfecto, ahora sí. Sí, que se corta y por ahí no escucho todo lo que decís. Interesantísimo. Intentaré
ir directamente al grano en lo que comentaba, coincido plenamente con Roberto Valen, y efectivamente una de las líneas de trabajo que estoy llevando en la Comisión de Desarrollo es justamente el tema del pago de la deuda, no solamente por Argentina. Si echamos número de los datos, si echamos la vista en los datos, 64 países gastan más en pagar deuda en el mundo que en sus sistemas sanitarios, ¿no? Invierten más en pagar una deuda que el sistema sanitario. De estos 64 países, que obviamente muchos son africanos, estamos hablando de muchos países con economías pequeñas africanas, pero también está Argentina. O sea, dentro de estos países tan diversos está Argentina. Por lo tanto, coincido plenamente en que ya de hecho se está haciendo, ¿no? Hay un soporte de economistas con gran prestigio en el mundo que están soportando y están apoyando la idea de que Argentina no puede caer en un mal, no porque lo hayan hecho bien, mal, que eso es un debate partidario que lo saco de aquí, sino por una situación real, que es que en plena pandemia no se puede gastar más en pagar deuda que en el sistema sanitario público. Efectivamente, y la otra línea que has mencionado es la cooperación más allá del PIB. Este es el gran problema del instrumento de cooperación nuevo, que todo está bajo el tamiz de la dacabilidad que pone la OCDE, ¿no? Entonces, esta dacabilidad no se puede medir por igual, o sea, estamos hablando que el gran problema de Latinoamérica es la desigualdad, y lamentablemente con esta crisis quedó al descubierto casos como el de Ecuador, que era graduado según los índices de dacabilidad de la OCDE por tener una renta media o renta casi alta, dominicana, o el caso de Chile. Digo el caso de Ecuador y de Chile porque ha sido lo más mediático de cómo tener una renta media o una renta alta no garantiza para nada que la ciudadanía tenga ya un bienestar y más allá de que algunos sí lo tengan y puedan pagar un seguro privado. Por lo tanto, son las dos ideas fuerzas que estamos trabajando desde pero sí debo decirle que en el Parlamento no somos mayoría y por lo tanto sacar una resolución adelante, nos encontramos siempre con, obviamente, el frente de una derecha una derecha como es el Partido Popular Europeo, como es el SR, que es pero también una derecha más radical, que es la que no quiere construir Europa, que tiene un discurso anti-europeo, como es identidad nacional, que constantemente están boicoteando el aumentar el presupuesto y concretamente aumentar el presupuesto en cooperación. Son dos ideas fuerzas en las que estamos trabajando y que me parece importantísimo seguir. Has comentado ECO, los programas de ECO, que es la dirección de la Comisión Europea dedicada a lo que es ayuda humanitaria, y también DEVCO, que es la dirección de la Comisión Europea que trabaja en desarrollo. Yo creo que es más necesario que nunca un vínculo entre ayuda humanitaria y desarrollo, porque está claro que no podemos estar apoyando por un lado nada más que la ayuda humanitaria, con la crisis obviamente de migraciones que hay en Latinoamérica, con el caso de Venezuela, sin dar soporte en desarrollo a los países que están soportando esas gran oleadas migratorias y que están sirviendo de refugio de personas sin recibir ayuda solamente por lo que es la ayuda humanitaria. Por lo tanto, creo que cada vez es más necesario trabajar en el vínculo entre ayuda humanitaria y desarrollo. EPCO y DEVCO lo saben perfectamente y de hecho ya lo están haciendo, pero hay que crear mucha conciencia y vienen muy bien estos debates y que estéis vosotros, los de Naciones Unidas, que esté el PNUD, que esté Banco Mundial, que esté el Banco Interamericano de Desarrollo, que esté el Banco Mundial, que estén todas las entidades que pueden ejercer el lobby importante, porque hay que romper con ese concepto de dacabilidad en lo que es ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo. La cooperación no se puede medir por el PIB y eso está costando mucho romper ese concepto. Y está costando mucho a veces entre los propios nuestros, entre los propios gobiernos como el de Finlandia, que es un gobierno progresista, entre el gobierno sueco, que es un gobierno progresista, así todo está costando, porque solamente miden el desarrollo o miden la ayuda humanitaria con la foto que da el PIB. Y eso está claro que en Latinoamérica no es una foto real, así que no puedo estar más de acuerdo. Creo que el reto de la cooperación, como digo, está en influenciar
y para eso la Federación Argentina, en este caso, a través de Esteban y de todas las compañeras, Flavia, Marcela, que le envío un fuerte abrazo desde aquí, es fundamental que incidan en el gobierno argentino en concreto y Wilson en el gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque en las famosas mesas de acuerdo país, que es el instrumento que prevé la nueva cooperación o el nuevo instrumento, es donde realmente se va a decidir para dónde van los dineros. Se puede acordar un dinero para un país a través de Eurosocial y tal, pero es en la mesa país donde se va, y ahí es donde el tejido asociativo, como ya lo estáis haciendo muy bien, puede influir en los ministros, en los directores generales, en los secretarios de Estado de cada Estado. Por supuesto, nosotros, a través del Grupo Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo y del Partido Socialista Obrero Español en España, vamos a hacer toda la fuerza, pero necesitamos sinergia. Y fundamentalmente necesitamos sinergia con los colectivos, pero también con las grandes instituciones como sois vosotros, los del Banco Mundial, los de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Muchas gracias y me despido y quedo a disposición de lo que queráis que amplíe, y muchas gracias a los que han seguido este debate, y coincido plenamente con Alex Dorado en que el gran problema social de influencia política está en ciertas religiones como son los colectivos evangelistas, que está claro que influyen un poder tremendo, y que para combatir eso no queda otro que invertir más en educación y apostar por sociedades laicas, ¿no? Y por gobiernos laicos, porque sé que es muy difícil, nací en Corrientes, sé perfectamente la idiosincrasia argentina y concreta la del norte de la Argentina, el límite con Paraguay, sé perfectamente que la religión está muy pegada en una cuestión sociológica de la contextura, pero en cuanto avancemos en construir sociedades laicas, esos grupos van a tener menos influencia. Muchísimas gracias, Mónica, gracias por este aporte. Roberto. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo quería decir que desde mi perspectiva, esta discusión ante todo es fundamental porque estamos hablando de una temática que pone al centro lo que son sistemas de vulneración de grupos poblacionales claves, ¿no? Como es la población LGBTI, pero también nos hace un llamado a tomar este contexto precario donde todo es muy negativo, tener los índices macroeconómicos, sociales. Ahora el PNUD los últimos 2 días ya avanzó que no va a haber en relación al índice de desarrollo, van a haber retrocesos fundamentales en lo que son las dimensiones particularmente socioeconómicas. Pero es una oportunidad también para poner el foco en qué tipo de modelo de desarrollo queremos impulsar, ¿no? Ese modelo de desarrollo, de aprovechamiento de recursos naturales como si fueran infinitos y como si fueran de pocos, de consumo totalmente irracional que hubo a nivel global, ¿no? Nos ha llevado también a la situación que tenemos. O sea, la vinculación entre protección de la biodiversidad, modelo de desarrollo en general, protección de la biodiversidad, sistemas de salud y la pandemia, y el tema de los contagios y el origen de los contagios, y ahí se van a hacer más análisis claramente, son claves. Entonces, nosotros en inglés dicen, hay que impulsar este concepto del reconstruir mejor, ¿no? Y en vez de ver esto como simplemente regresar a la vieja normalidad, es construir una nueva normalidad que sea mucho más respetuosa, mucho más inclusiva, que tome en cuenta que principios y valores fundamentales anclados en los derechos y en lo que es la inclusividad democrática tiene que ser el rumbo. Y la gente puede tener religiones, puede tener ideologías, puede pensarla como quiere, pero fundamentalmente necesitamos respetarnos mutuamente y necesitamos apoyarnos mutuamente.
Entonces ahí el tema de la solidaridad es clave, y la cooperación no es simplemente un tema de dinero, es un tema de patrono de relacionamiento entre pueblos. Y comparto contigo claramente que el nexo entre lo que es la dimensión de desarrollo y la dimensión humanitaria es clave. Esto no está en cajas separadas, ¿no? Aún en países donde tenés situaciones humanitarias extremas, las niñas, los niños y las niñas todavía sueñan oportunidades. O sea, no es que porque no tienen comida o porque están bajo el blanco de los tiros de violentos, no sueñan en mejorar su calidad de vida. Yo quisiera terminar simplemente reexpresando, reconfirmando el compromiso de las Naciones Unidas, particularmente con la causa LGBTI, porque yo pienso que es el movimiento y la causa es así clave, así fundamental, que apoyándola e impulsándola y promoviéndola, lo que hacemos es que hacemos hincapié en miles de otras causas de situaciones donde la población está en situación de vulneración. Las personas no son vulnerables intrínsecamente, son poderosas intrínsecamente, pero los contextos las vulnerabilizan, y quedo a disposición también de la Unión Europea, ¿no? Me encanta que España haya reducido, yo soy italiano, entonces estoy mirando los índices de contagios y de casualties, de muertes, que haya reducido de esa manera así importante esta vulnerabilidad, digamos, asociada con el COVID, y que se esté reactivando como sociedad, como conjunto, ¿no? Así lo deseo a toda Europa y lo deseo claramente a toda América Latina, que está viendo repuntes fuertes del COVID a nivel claramente del segundo país a nivel mundial, que se volvió Brasil, pero tenemos problemas bien fuertes también en Perú, Chile, etcétera, etcétera, y esperemos que se controle lo que está sucediendo en las villas en Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto Valent, coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina. Muchísimas gracias, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Muchísimas gracias, Mónica Silvana González, diputada del Parlamento Europeo y secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE. Gracias por compartir este momento, y como decimos, esperemos que esta pandemia que ha impactado a nivel global y que nos tiene preocupados y ocupados, nos permita salir a esa nueva normalidad que se viene, con debates que nos debemos hace mucho y que el COVID puso en agenda. Y uno de los temas que creo que tiene que ser un lema que hay que abrazar es que hay que achatar la única curva de la que se ha hablado muy poco, que es la curva de la desigualdad. Así que en ese compromiso de terminar con las desigualdades, de la cooperación, de la fraternidad, de la sororidad y el trabajo conjunto, estaremos seguramente encontrándonos en Colombia, en España, en Argentina y en tantos otros países de la región. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Esteban. Saludos.